Hola chicos y chicas, soy Aqualenox. Bueno, a petición de varios aquí les traigo la segunda parte de historias de terror con Aqualenox. Disfruten del video. Otra de las leyendas que más me fascina es una mexicana, la misteriosa mujer la cual llaman La Llorona. En el México colonial, cada noche las campanas del templo católico marcaban el toque de queda sobre las 11 de la noche. Pasada esa hora, comenzaban a oírse llantos y gritos angustiosos, emitidos por una mujer sobrenatural que recorría de madrugada la colonia española y desaparecía misteriosamente antes del alba. Después de que el suceso se repitiera por varias noches, los vecinos comenzaron a preguntarse quién sería esa mujer y qué pena la ahogaría. Asomándose a las ventanas, o saliendo bravamente a su encuentro, distinguieron a una mujer vestida de blanco, oculta tras un velo, flaca y macilenta, que se arrodillaba mirando a oriente en la plaza mayor. Al ver que la seguían, se desvaneció entre la bruma junto al lago de Texcoco. Otros dicen haberla oído en otros lugares del país. Se formularon diversas teorías sobre la fantasmagórica desconocida, a la que el pueblo, por su perpetua aflicción, comenzó a llamar La Llorona. Se decía que era una mujer indígena, enamorada de un caballero español o criollo, con quien tuvo 3 niños. Sin embargo, él no formalizó su relación. Se limitaba a visitarla y evitaba casarse con ella. Tiempo después, el hombre se casó con una mujer española, pues tal enlace le resultaba más conveniente. Al enterarse, La Llorona enloqueció de dolor y ahogó a sus 3 hijos en el río. Después, al ver lo que había hecho, se suicidó. Desde entonces, su fantasma pena y se la oye gritar «¡Ay, mis hijos!», o bien, emitir un gemido mudo. Suele hallársela en el río, recorriendo el lugar donde murieron sus hijos y ella se quitó la vida. Algunos ponen la leyenda en relación con la creencia totonaca en las Xiuhteteo, mujeres muertas en el parto, a las que se consideraba diosas. Esta es la principal, pero dependiendo del país hay más leyendas. Uruguay. En Uruguay la leyenda de La Llorona es muy popular. Esta consiste que en el Parque Roosevelt La Llorona deambula llorando y clamando por los hijos que ella misma mató. Incluso existe un libro titulado La Llorona que cuenta la historia de madres que han perdido sus hijos y sobre la historia de esta madre fantasmal. Chile. En Chile la leyenda de La Llorona también es importante. Al igual que la Callona, la viuda y la condena, es uno de los personajes femeninos más característicos del folclore y la mitología chilena. La leyenda es conocida desde la región de Atacama hasta Chiloé, en la zona meridional de Chile. Encontramos algunas versiones muy semejantes a la leyenda mexicana y otras peculiares del folclore chileno. En cualquier caso, se trata siempre del espectro de una mujer que emite un gemido lastimero mientras busca a sus hijos. En la versión distintiva de la tradición chilena, La Llorona se llama la Pucuyen. Se dice que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Es una presencia fantasmal vestida de blanco, a la que solo puede ver la gente que está cercana a la muerte, algunas personas con habilidades especiales, como las machis o los calcus, y los animales que tienen los sentidos más agudos, entre ellos los perros, que lanzan lastimeros aullidos cuando perciben su presencia. La Pucuyen es una guía de los muertos, que indica con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse desde su morada terrenal hacia el más allá. Se dice que llora como plañidera por todos los familiares del difunto, para que todos ellos se consuelen pronto de la pérdida. Además, evita que el espíritu del muerto decida acudir a penarlos, disconforme con las pocas lágrimas y manifestaciones de pesar de sus parientes. Algunos cuentan que si uno se frota los ojos con lágrimas de perro, podrá verla, pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. Con sus abundantes lágrimas, que forman un charco cristalino, la Pucuyen señala el sitio preciso en el Campo Santo donde debe abrirse la fosa para depositar el féretro. Se dice que si esto sucede, debe utilizarse toda la tierra necesaria para cubrir por completo el féretro, pues en caso contrario antes de un año morirá un familiar del difunto.
Como castigo por el descuido que la llevó a perder a sus hijos, roba a los hijos de otras madres, confundiéndolos con los suyos. Colombia, desde tiempos inmemoriales por los valles oníricos, ríos sagrados, lagunas fantásticas y montañas míticas de Colombia, se desplaza la Llorona, una mujer fantasma errante, vestida con bata variopinta que le cubre hasta los talones. La espectacular Llorona tiene cabello largo y rizado de colores plateado, negro y dorado, y en el que pasan grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas. Al ver de frente a la Llorona causa sorpresa, terror y espanto, pues su rostro es una calavera, en las cuencas oculares giran dos bolas incandescentes, de su nariz cuelga un cordón umbilical y con sus enormes dientes muerde el tallo de una rosa roja. Las mangas de la batola le llegan hasta sus muñecas, con sus manos grandes, huesudas y ensangrentadas arrulla a un feto muerto. Al gemir la Llorona derrama lágrimas de sangre sobre la mortaja azul de la criatura abortada, quien conserva una expresión angelical y con sus ojos parece acusar a la madre que le quitó la vida antes de nacer. Sobre la cabeza de la Llorona está parado un cuervo, el pájaro de los muertos y de la desgracia y del infortunio, y entre sus huesos emergen larvas, gusanos y cucarachas. Y dicen que la Llorona y sus lamentos solo exigen respeto por los seres que han de nacer. Costa Rica. La Llorona era el personaje legendario más famoso de Costa Rica, junto con el Cadejos y la Cegua. El Salvador. En El Salvador, junto con la Ciguanaba y la Descarnada, la Llorona es el personaje legendario más conocido de El Salvador. Los ancianos cuentan a menudo su historia. Se dice que vaga por las calles de pueblos rurales llorando por sus hijos y, tras entrar en la iglesia local, desaparece. Afirman que el alma de quien la mire vagará durante toda la eternidad. Guatemala. En la versión de Guatemala, la Llorona era una mujer llamada María, que llora por haber ahogado en un río de la antigua Guatemala a sus dos hijos. Está condenada a serlo hasta el fin del mundo, pues mientras su esposo estaba fuera tuvo amores con un mozo que llegó a revisar un problema en su casa y la dejó embarazada. La Llorona es bien conocida en toda Guatemala y pasea por las calles solitarias, sobre todo donde hay agua. Sus lastimeros gritos asustan al más valiente y paralizan al pavoroso. Muchos dicen haberla visto y escuchado. Se dice que la Llorona no puede llevarse el alma de una persona si ésta usa la ropa interior al revés. También se cuenta que cuando a la Llorona se la escucha que está muy lejos, es porque está cerca, y cuando se escucha cerca, es porque está lejos. La versión guatemalteca de esta leyenda, en efecto, afirma que cuando alguien escucha su lamento cerca, es porque en realidad esté lejos, y lo contrario, cuando se escucha lejos es porque está cerca. Se aparece cerca de piletas, ríos, fuentes o tanques. El elemento clave es lugares donde exista agua. La historia más común en Guatemala es que se trata de un hijo y no varios, de ser una mujer de clase alta en tiempos de la colonia, que su esposo regresó a España, o bien por negocios viajaba lejos de la capitanía del reino de Guatemala, y durante esos meses sola tuvo un amorío, del cual nació un hijo. Incluso se sabe el nombre a la criatura muerta: Juan de la Cruz. Celso Lara Figueroa comenta que una práctica mágica para evitar que la Llorona se gane, término usado para dar a entender que el espíritu maligno tome posesión de la vida de su víctima, aún o persona, es aferrarse de la mano de una mujer, ya que este espectro busca a alguien solitario, y al ver que se está sujetado a la mano de una mujer desiste. También se cuenta que si uno escucha el grito, debe tratar de moverse y no quedarse congelado ante el pavor del tenebroso grito. La persona tiene que huir antes de escuchar el tercer grito, que es cuando se lo gana, eso sí, durante el camino efectuando rezos al santo de su devoción o las oraciones tradicionales católicas. La figura en sí de este personaje no se describe del todo claro. Muchos cuentan que se trata de una mujer vestida de luto riguroso, que flota, o bien vestida de blanco. Honduras. La Llorona y la Sucia son personajes bien conocidos en las leyendas hondureñas. Se cuentan muchas versiones de su historia. Generalmente, se la sitúa junto a los ríos. Panamá. La leyenda de la Llorona es el cuento folclórico más popular de Panamá. No hay ningún niño panameño que no haya crecido escuchando este cuento de sus padres o abuelos.
En este país centroamericano se la conoce con dos nombres: la Tulivieja, muy popular en las provincias centrales, y la Tepesa, oriunda de las comarcas indígenas y muy popular en las tierras de las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Tanto la Tulivieja como la Tepesa son espantosas y aparecen de noche cerca de los ríos y quebradas buscando a su hijo perdido. Según la tradición, la Tulivieja era una hermosa y joven mujer. Tenía fama de ser muy parrandera y no se perdía ninguna fiesta que se celebraba en su pueblo. Al dar a luz a su primer hijo, su marido le prohibió que siguiera yendo a las fiestas y le ordenó que se quedara en casa cuidando al bebé. En una ocasión, aprovechando que el esposo estaba en un viaje de negocios, la chica decidió acudir a un baile con su hijo en brazos. Para evitar que el hijo le estorbara, lo abandonó camino a la fiesta. Lo colocó debajo de un palo de mango que estaba a orillas de un río, pues pensaba volver a buscarlo después del baile. Esa noche, una fuerte tormenta azotó el pueblo y arrastró a su hijo por el río. Cuando ella regresó a buscarlo, ya no lo encontró y comenzó a llorar, arrepentida por el grave error que había cometido. Dios la castigó por su irresponsabilidad y la transformó en un ser horripilante con agujeros en su cara y cabellos largos hasta los pies. Sus pies se le viraron y se transformaron en patas de gallina. Desde entonces anda vagando por la eternidad buscando a ese hijo perdido. La historia de la Tepesa se remonta a la conquista, cuando un español enamoró a una hermosa joven indígena de la comarca Ngobebugle y la dejó embarazada. Para que nadie en su tribu se percatara de su falta, la joven escapó hacia lo más profundo de las montañas y cuando nació su hijo, lo ahogó en un río. Al ver el crimen, Dios la habló desde lo alto y la maldijo: ese pecado te pesa y te pesará hasta la eternidad, y desde ahora llorarás para pagar tu culpa. La Tepesa quedó transformada así en un ser espantoso que, al igual que la Tulivieja, anda vagando por los ríos y quebradas llorando, arrepentida de su pecado. Venezuela. En Venezuela también se conoce la leyenda de La Llorona, que circula en prosa y en forma de corrido, canción narrativa. La Sayona es otro personaje similar, pero solo se aparece a los hombres parranderos, que gustan de estar de fiesta en fiesta. Cuenta la leyenda que La Llorona es el alma en pena de una mujer muy jovencita que tuvo amores con un soldado. De esos amores quedó embarazada de una niña, a la cual dio a luz. El soldado la abandonó y ella, como no tenía idea de cómo criar a un infante, desesperada por el llanto de la niña, la mató con sus propias manos. Cuando la joven vio lo que había hecho, comenzó a llorar y a gritar fuertemente, lo que atrajo a los vecinos y familiares. Al ver lo sucedido, la maldijeron. Ella salió corriendo hacia el llano y se convirtió en espanto. Siempre está llorando, y cuando entra a los poblados dicen que llama a su hija. Se sabe que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de ríos o quebradas. Por lo general, se la oye llorar en tiempos de Semana Santa. Según otras versiones, La Llorona fue una muchacha joven que vivía en un pequeño pueblo de los llanos venezolanos. Esta muchacha cada vez que daba a luz a un hijo lo mataba sin piedad. Le confesó todo al sacerdote que vivía en su pueblo, añadiendo que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. El cura notó que estaba embarazada de nuevo y le dijo a la muchacha que cuando tuviera a su hijo le diera de mamar antes de matarlo, y así lo hizo. Tras darle leche materna lo mató, pero se activó su instinto maternal, haciéndole sentir una gran culpabilidad. Desde entonces, vaga por los campos llorando de dolor, buscando a sus hijos y asustando a todo el que se le atraviesa en su camino. Se la representa como una mujer joven, con una larga cabellera morena y la piel blanca. Lleva una bata blanca larga y encima otra bata de color negra con capucha, y suele portar un bebé en los brazos. Llora y grita diciendo: mi hijo, mi hijo. A veces, las madres castigan y asustan a sus hijos diciéndoles que si las desobedecen, La Llorona vendrá a buscarlos y asustarlos por las noches. La diferencia entre La Llorona y la Sayona es que esta última normalmente solo se viste de blanco, tiene ojos rojos y colmillos que parecen de león. Asusta, mata o vuelve locos a los hombres que fueron infieles. No todas las personas son niños, como hace La Llorona.
Todo comenzó en Tetbury, una pequeña localidad desierta campiña inglesa situada a unos 40 minutos de Oxford. Se dice que allí, hace muchos años, vivía una chica de deslumbrante belleza llamada Mary Ann Sawford. Sus cabellos eran largos, ondulados y de un dorado semejante al oro, su cuerpo era todo un monumento y su rostro tenía facciones tan bellas y finas que parecía el rostro de un ángel. Por todo ello Mary Ann estaba acostumbrada a ser el centro de atención, un imán que por donde iba monopolizaba las miradas masculinas y que, con una sola mirada de sus ojos azul zafiro, era capaz de hacer que cualquier chico del pueblo caiga rendido a sus pies. Pero su apariencia era solo el bello envoltorio de un alma insensible y algo cruel. Detrás de su rostro angelical latían una soberbia y una arrogancia sin límites, pues Mary, cegada por la vanidad y la superficialidad, creía que por ser tan hermosa era superior a los demás, mirando casi siempre con desdén a las otras personas, particularmente a aquellas que no habían tenido la suerte de ser tocadas por la belleza. Fue así que aquella detestable actitud de Mary consiguió que, con el tiempo, la envidia que las chicas del pueblo le tenían acabase por transformarse en una peligrosa combinación de celos y odio. En su crueldad, Mary Ann encontraba un gran deleite en amargarle la vida a una chica jorobada de nombre Elizabeth. La trataba con apodos, le lanzaba bromas denigrantes, la dibujaba, entre otras cosas, y todo eso durante años. Un día cruzó los límites y humilló fuertemente a Elizabeth delante de Robert, el chico que Elizabeth amaba. Esa noche Elizabeth lloró y juró que ya había sufrido demasiadas humillaciones y que era hora de hacer justicia y vengarse de Mary Ann. Quería hacerle algo horrible sin importar las consecuencias, algo que le haga pagar por haber adoptado por tanto tiempo la actitud aborrecible de la niña mimada en la que se había convertido. 3 días más tarde Elizabeth fue arrestada después de lanzar una sartén de aceite hirviendo al rostro de Mary. Mary Ann sobrevivió, incluso conservó la vista, pero el precio fue muy alto, tan alto que ella habría preferido morir. Su rostro angelical quedó tan desfigurado por la severidad de las quemaduras que parecía el de un monstruo infernal, su pecho y su cuello habían quedado en un estado lamentable y había perdido una buena parte de su dorada cabellera. Dicen que la primera vez que vio su nuevo aspecto estuvo toda la noche gritando y que entró en una crisis nerviosa tan terrible que sus alaridos estuvieron resonando por gran parte de Tetbury hasta casi entrada la mañana. Jamás volvió a ser la misma. Se había transformado en un ser traumatizado y atormentado. Pasaba todo el tiempo encerrada en su casa, no permitía visitas. Cubrió con viejas sábanas todos sus espejos para así evitar el suplicio de mirar su horrendo aspecto. Pasaba horas enteras peinándose el poco pelo que le quedaba mientras se repetía una y otra vez que era la chica más bella del pueblo. Cuentan que si pasabas cerca de su casa podías casi siempre oírla sollozar, incluso dicen que a veces por las noches se ponía a gritar como loca. Con el tiempo fue enloqueciendo cada vez más, aunque no permaneció mucho tiempo más entre los vivos, ya que después de que perdiera su belleza, un día, incapaz de seguir aguantando su suplicio, Mary destapó uno de sus espejos y, al ver su monstruosa imagen, comenzó a gritar, rompió el espejo y luego se cortó las venas con uno de los pedazos del afilado cristal. Pasados unos días se encontró su cuerpo desangrado encima de los pedazos del espejo. Cuentan que nadie acudió a su funeral, el odio y envidia que había despertado en vida la habían dejado sola en sus últimos momentos. Con el paso de los años empezaron a nacer extraños rumores en Tetbury. Se decía que el espíritu de Mary Ann estaba penando y que hasta se podía invocar. Todo lo que había que hacer era estar solo en tu casa de noche, escribir el nombre de Mary Ann en un espejo y luego acostarte. Supuestamente, a la mañana siguiente encontrarías el espejo roto y verías que tu reflejo ha desaparecido para siempre y en su lugar aparecerá el rostro quemado de Mary Ann en cada espejo a tu alrededor. El espíritu te estará vigilando desde el más allá mientras se peina su raída melena. En un comienzo creerás que se trata de alucinaciones, pero luego la verás cada vez más.
en el cristal de la ducha, en el vidrio de la ventana, en la pantalla del ordenador, en tus sueños, más solo tú podrás ver el rostro aterrador de Merian, nadie más lo verá, y si lo cuentas los demás pensarán que estás loco y al final tarde o temprano acabarás tan trastornado como la propia Merian. Seguirás viéndola hasta que un día te hartes y rompas uno de los malditos espejos en que Merian te observa peinándose. Pero cuidado, el día que hagas eso, ten por seguro que morirás, ya que Merian enfurecerá y mientras duermes, poseerá tu cuerpo y te obligará a suicidarte cortándote las venas con los afilados restos del espejo, igual que ella se quitó la vida abandonando su sufrimiento en este mundo. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Ovruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90, que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Ovruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto. Cara aplanada, boca anormalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave, pero, sobre todo, empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercarse le han contado que el espectro salía de su abstracción, todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Su oscuro origen. Nada cierto se sabe sobre cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. Nota introductoria para entender el supuesto origen de la leyenda. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Ovruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Origen de la leyenda. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Ovruch en busca de una nueva vida. No obstante, cuentan que a inicios de los 90 una viuda madre de 5 hijos llegó tras ser haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión que el gobierno soviético, en ese entonces Ucrania era parte de la URSS, decretó tras el desastre nuclear.
En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Oruch la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo dos detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle al menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los estoy ardiendo. Previos a la escena del joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. Síntesis y explicación sobre la difusión del supuesto origen de la leyenda. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él, y no sus hermanos, desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio, y, finalmente, que penaba cerca de iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. El día era hermoso, los pajarillos del bosque danzaban en los cielos, anunciando el esplendor de la vida a raudales. Mientras que mis preciados canes de casa hacían escuchar sus ladridos con una fuerza consumidora. Yo, por otro lado, me retiré de mi hogar dejando a mis 2 pequeños pícaros, y a mi radiante mujer preparando una exquisitez de las que ella tenía muy buen conocimiento. Indiscutiblemente no podía quejarme de mi vida, tenía una mujer hermosa, 2 hijos divinos y un amigo al cual siempre podía dar la espalda, y jamás saldría apuñalado. Mi casa quedaba situada en medio de un bosque, siempre me fascinó la vida cercana a la naturaleza y siempre fue mi mayor sueño, algo que logré cumplir con mucho esfuerzo. Me encantaba salir a caminar mientras mi esposa cocinaba. Y ese día tan esplendoroso, no hice excepción alguna de ello. Tras caminar vagamente por el bosque, decidí recostarme junto a una roca que estaba situada al lado de un arroyo, que hacía notar su pureza sirviendo como espejo para cualquier mortal. Cuando mi cuerpo se amoldó al suelo inundado en tierra, no logré darme cuenta cuando todo cambió en cuestión de segundos. No sabía si lo que ocurría era una visión o si realmente todo estaba sucediendo.
Podía ver mi casa, con mi mujer y mis dos pequeñines riendo ajenos ante cualquier peligro mundano. Pero había un tercero y este era mi mejor amigo, el cual se había encargado de tomar el papel de un asesino serial. Mi peor amigo, el mejor traidor. Había sacado un revólver de su cinturón de cuero. Y con él, le había disparado a cada uno de mis ángeles. A mi mujer en la cabeza, reventándosela como si fuera una calabaza fétida sin solidez extrema. Pero lo más crudo para mi vista fue haber presenciado cómo le volaba los sesos a mis dos bebés de tan solo 6 y 5 años. Las balas que ingresaban por sus cabezas provocaban orificios de tamaños preocupantes y la sangre que fluía por sus rostros castigados lo hacía a destajos. El que fuera encargado de mostrarme tal visión se había empedernido con que vea como mis dos niñitos quedaban con sus cabezas abiertas por los impactos de las balas. Después de esta visión, tan degradante para mi alma, desperté con mi cuerpo rebalsado en sudor e inundado en angustia. Sin titubear ante tal visión predicha por el destino o por quien fuese, me dirigía hacia mi hogar con la velocidad de un centauro, presuroso y raudo como el mismo viento. Una vez que llegué hasta mi casa, pude ver tenuemente a través de la ventana frontal al maldito que yo consideraba mi mejor amigo, hablando con mi esposa como si nada fuese a ocurrir. No dudé ante la situación y entré de forma salvaje a mi hogar. Y cuando lo hice, todos los habitantes del sitio de la masacre voltearon hacia mi posición, con sus miradas atónitas como si hubiesen visto a un verdadero engendro de las fraguas del infierno. Nadie realizó ningún tipo de sonido y yo solo miré al maldito asesino. Cuando de improviso llevó su mano derecha hacia su bolsillo izquierdo para tomar el instrumento quitador de vidas, mi mente, gobernando la situación en aquellos momentos, ordenó a mi brazo derecho a extenderse y tomar un cuchillo cercano que aguardaba en la mesa para ser el héroe de la situación. No lo dudé, solo lo hice, me lancé de la forma más inapropiada de una persona civilizada y lo apuñalé unas 6 veces en su pecho, terminando con su vida de la forma más cruel y macabra. Enterrando el cuchillo en su boca y levantándolo lo más que pudiese para desgarrar y deformar cada camino anatómico que corría por su rostro. Mi esposa quedó cuajada ante la situación y mis dos pequeños hijos solo hacían notar sus sonidos de llantos tan crueles para los oídos de un hombre falto de locura. Por otro lado yo quedé paralizado al ver lo que mis ojos jamás hubiesen querido avistar. Mi mejor amigo había sido asesinado por mi propia mano y solo por querer sacar una carta de su bolsillo. En aquellos momentos lo único que transitaba por los caminos de mis pensamientos era la aberración hacia mi persona por haber cometido tal acto de impulsividad. Aquel mismo día la justicia me encerró, para luego darme la condena a perpetua, sin dudas, por haber cometido homicidio. Ahora me encuentro en mi nuevo hogar, la cárcel, ya he sido violado 2 veces y tengo SIDA. Me enteré ya hace tiempo que mi esposa se suicidó al mes de la muerte de mi amigo, que en realidad era su amante. Seguramente no soportó su muerte y decidió reunirse con él. Mis dos pequeños hijos, que ya son grandes, no me han visitado nunca desde lo sucedido. A veces pienso, solo, en las penumbras de la cárcel, ¿por qué me sucedió esto a mí? Realmente fue una condenación por mis propios impulsos. Pero la visión, ¿qué es lo que significó realmente? ¿Es que acaso el provocante de la premonición quería mi condena? ¿O simplemente quería que mi persona obtuviese algo de justicia por el engaño de mi esposa con mi mejor amigo? Fuese lo que quería el causante de mi visión, sin lugar a dudas el hijo de puta lo consiguió. Puesto que mi condena es eterna y mi justicia será recordada por generaciones. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! Cuídense.